Buen día, siendo las 13 horas con 25 minutos del día 9 de septiembre de 2015, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de septiembre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, coordinadora de Administración y Procedimientos, en suplencia de la Secretaria Ejecutiva, a quienes les solicito guardar el debido orden de respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinadora, por favor, pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, consejera titular Postleguay Duagón Francisco, consejera ciudadano presidente, y Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, coordinadora. En virtud del anterior se declara instalada la segunda sesión ordinaria de septiembre de 2015 del Pleno de este Instituto. Por favor, coordinadora, sea tan amable de dar lectura del orden del día. Claro que sí, consejero. El orden del día para esta sesión es: primero, pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. Segundo, declaración de instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación, en su caso, de las siguientes actas. Inciso A, de la cuarta sesión ordinaria de agosto del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 27 de agosto del 2015. Inciso B, de la primera sesión ordinaria de septiembre del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 2 de septiembre del 2015. Quinto, asuntos específicos a tratar. Inciso A, informe mensual de la Secretaría Ejecutiva. Inciso B, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente siguientes. 1. RR diagonal 113 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 2. RR diagonal 114 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 3. RR diagonal 115 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4. RR diagonal 116 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 5. RR diagonal 118 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 6. RR diagonal 120 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 7. RR diagonal 121 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 8. RR diagonal 191 diagonal 2015, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. 9. RR diagonal 205 diagonal 2015, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. 10. RR diagonal 209 diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Sexto punto del orden del día, asuntos generales. Séptimo, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y noveno, clausura de la sesión. Gracias. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si se desean, soliciten la desincorporación de un tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o que sea de obvio urgente resolución. Si hay temas, se cede el uso de la voz. Yo quiero el uso de la voz. Yo también quiero el uso de la voz. Le procedo el uso de la voz primero al consejero Sandoval. Sí. Quiero proponer la desincorporación del punto 4, inciso A, de la aprobación de la cuarta sesión ordinaria del Pleno
se le da el día 27 de agosto del 2015, toda vez que ha estado revisando a detalle, ¿no? Tiene algunas inconsistencias entre el audio y lo expresado en esa acta, y ese trabajo no lo he concluido. Y quiero agregar un punto que me faltó, ¿sí? Quiero solicitar un informe al Contralor Interno. Es la razón por la que no se ejecutó en forma inmediata el acuerdo de la sesión del día 2 de septiembre relativo a emitir la convocatoria interna para la contratación del secretario. Esos son los dos puntos. ¿Usted quiere incorporar? Sí, yo quiero incorporar un punto. Quiero incorporar en asuntos generales, por favor, coordinadora, un punto de acuerdo para dejar sin efecto el acta en la que se declara desierta la convocatoria pública abierta número ITAIPC diagonal C02 diagonal 05 2015. Lo anterior en virtud de que dicha declaración no se discutió por este pleno, aunado a una solicitud expresa que hago de que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente de hacer un análisis en conjunto por los miembros de este pleno de los currículums de los aspirantes que se registraron, y una vez que se discuta y se tome la decisión por parte del pleno, se decida si se declara desierta o no la convocatoria. Cabe mencionar que dicha declaración fue presentada y firmada únicamente por el consejero ciudadano presidente. Sin embargo, no tuvimos oportunidad los consejeros ciudadanos que formamos parte de este pleno de hacer nuestras manifestaciones respecto a los candidatos que estaban inscritos en dicha convocatoria. Por lo que reitero el punto de acuerdo para dejarse en efecto la declaración de desierta de la convocatoria pública abierta ya mencionada. Esto. ¿Algún otro tema más? Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, coordinadora, someta a votación el orden del día. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Favor. En contra. Mi voto en contra, en uso de la voz, voy a razonar mi voto en contra. En primer lugar, las observaciones a las modificaciones del acta, se les dio oportunidad para que los consejeros pudieran manifestar con relación a ese acta y circularan esas modificaciones oportunamente, lo cual no se hizo. Por lo tanto, no procede hacer ninguna modificación a estas alturas. En segundo lugar, con relación al punto propuesto por la consejera Estudillo, sí es facultad del presidente declarar desierta en virtud de que como coordinador de la área administrativa y en virtud de que los consejeros, teniendo el tiempo suficiente para haber hecho sus observaciones sobre las evaluaciones, no lo hicieron. Sin perjuicio de que los consejeros en acuerdo privado delegaron en la presidencia la selección y propuesta del coordinador público. Por lo tanto, voto en contra en esos dos puntos que se incluyen. Bien, existiendo 2 votos a favor y 1 en contra, se aprueba por mayoría el orden del día modificado. Gracias, coordinador. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de agosto del Pleno del ITAI DC celebrada el 27 de agosto del 2015. Se somete a la dispensa. Si no hay, ¿quieren hacer algún comentario respecto de ese punto del día? Del acta del 2 de septiembre. La del 27. No, la del 27 yo pedí que se incorporara, por lo tanto, por mayoría para que se incorpore. El siguiente punto del orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la sesión ordinaria del mes de septiembre del Pleno ITAI celebrada el 2 de septiembre del 2015. Por favor. Ok. Entonces, si no hay comentarios, entonces Somete a votación. a votación. Bien. Votación económica, ¿no? Del acta del 2 de septiembre. Entonces, si gustan votar. De manera económica. Pregúntalo por favor. Ah, ok. De manera económica es levantando la mano. ¿Sí? Ok. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta mencionada con fecha del 2 de septiembre de 2015. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Sí, consejero. El segundo punto del orden del día es el punto 5 en relación al informe mensual de la secretaria ejecutiva. En el informe, durante el mes de agosto, se llevaron a cabo las sesiones de pleno, de las cuales en un total fueron 5. 4 de ellas fueron ordinarias y una extraordinaria. Hay un avance parcial en el mes de agosto que es solamente de una sesión ordinaria. Se emitieron acuerdos de pleno en el mes de agosto, 39, de los cuales quedan en proceso 11. Parcialmente en el mes de septiembre se han emitido 9 acuerdos. En cuanto a los recursos de revisión, hay un total de recursos interpuestos en el mes de agosto de 63, se han resuelto 20 y en el mes de septiembre se han interpuesto 5. De un total acumulado al mes de septiembre de recursos de 235, 202 han sido resueltos y 102 están en trámite. En cuanto a las denuncias públicas, se han interpuesto 44 y en el mes de agosto únicamente se interpusieron 4. En cuanto a las solicitudes, la fecha es de 6.22 días y en el mes de agosto 0.83 en promedio. 0.5 en el mes de septiembre. A este instituto se le han recurrido 14 respuestas, de las cuales 13 han sido resueltas. En lo relativo a las vistas a los órganos internos de control, durante 2015 se han emitido un total de 84 vistas. 41 han sido derivadas de resoluciones de procedimientos de acceso a información y 43 derivadas del incumplimiento de las resoluciones. En cuanto a los portales, se llevaron a cabo las verificaciones de los portales de los sujetos obligados,
Las verificaciones cotidianas durante el mes de agosto fueron 19 y parcialmente lo que va del mes de septiembre han sido 4. Y en cuanto a las verificaciones quincenales, fueron 2 durante el mes de agosto. También se llevaron a cabo capacitaciones a sujetos obligados 1 en el mes de agosto y a la sociedad civil 1. En total llevan 13 en lo que va hasta el mes de septiembre. En los eventos se llevaron durante el mes de agosto 3, de los cuales 2 fueron de secretariado técnico y otros 2 que fueron instalación de módulos itinerantes y una reunión con el secretariado técnico. Eso es en el mes de septiembre. En cuanto a las tecnologías de información, se actualizaron 13 en el mes de agosto en cuanto a la edición del contenido multimedia de los portales y se realizaron 80 en cuanto a las actualizaciones del squad. Según los consejeros, si hay comentarios para que se agreguen, si no hay comentarios que agregar, ahora por favor someta la votación este punto de orden. Sí, consejero, se somete a su consideración en votación económica el informe mensual de la secretaria ejecutiva. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el informe mensual de la secretaria ejecutiva. Coordinadora, por favor, pasar al siguiente punto del orden. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión con el número RR/113/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana a cargo de la ponencia del consejero posterior. ¿Cuál es el número? El 113. Están juntos el 113 y el 115. El 115 es con el número RR/115/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, ambos a cargo de la ponencia. Sujeto obligado es el 20º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud consiste en que incluya la fecha, ubicación, dirección y afectaciones materiales y humanas de siniestros geológicos ocurridos en Tijuana de 2010 a 2014. La respuesta del sujeto obligado consistió en que enviaba la información peticionada en forma digital, parcialmente con avances de un 70%, ya que por la premura de los tiempos la vasta información que se encuentra en sus archivos y en la base de datos es humanamente imposible proporcionar mucha información en el tiempo requerido. La interposición del recurso consistió en que se solicito interponer un recurso de revisión por 3 motivos. Se respondió a 10 solicitudes de información independientes como una sola. La información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada. La información se entregó de manera incompleta. El sujeto obligado manifestó que, hecho primero, dicha acción fue realizada para efectos de celeridad al trámite de las diversas solicitudes de información realizadas por el recurrente. Hecho segundo, el recurrente no señaló la modalidad en la cual fuera entregada la información solicitada, por lo que aquel remitió disco CD, el cual contiene de manera digital la respuesta. Hecho tercero, la información que se encontraba en los archivos del sujeto obligado fue entregada en su totalidad, siendo posible otorgar aproximadamente el 70% de la información requerida, pero sin embargo era laborante dentro de sus archivos y por lo tanto no se le puede obligar a proporcionar información. El estudio del asunto consiste en que, para el mejor estudio del presente asunto, es conveniente dividir el mismo de la siguiente manera. 1. Notificación única a diversas solicitudes.
Si bien el sujeto obligado otorgó respuesta a lo solicitado, lo hizo entregándolo dentro de la misma resolución de solicitud de información de fecha del 29 de mayo de 2015, mediante el cual hizo además entrega de respuestas de otras 9 solicitudes, motivo por el cual se propició una confusión no solamente al solicitante, al generarle una dificultad para relacionar cada solicitud con su debida respuesta, sino también a este órgano garante al momento de realizar el estudio del presente asunto. Del expuesto hasta ahora en el presente, considerando, se advierte que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 3 de la ley en la materia de transparencia, no solamente al acumular la notificación de varias respuestas mediante la misma resolución de solicitud de información de fecha de 29 de mayo de 2015, sino además considerando la totalidad de las mismas como si se tratara de una sola, prestándose lo anterior a interpretaciones erróneas y confusas, pues el mismo no entregó la información de manera clara, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. 2. Modalidad de la entrega de la información. Analizada la solicitud original de acceso a la información, es fácil observar que el particular fue omiso en elegir la modalidad en que prefería se le otorgara el acceso a la información solicitada. Por lo tanto, es evidente que el agravio referido, mediante su interposición del presente recurso de revisión en fecha 1 de junio de 2015, la información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada. Debe ser desechado por este órgano garante al resultar inoperante. 3. Entrega de la información. Para determinar si la entrega de la información fue realizada de manera completa y conforme a lo solicitado, este órgano garante analiza la documentación otorgada a la parte recurrente, de la cual en primer término se advierte que si bien el sujeto obligado entregó el archivo electrónico deslizamientos 2010 a 2014 en forma XLSX, el mismo solo contiene la fecha de los siniestros geológicos ocurridos en Residencial del Valle, Laderas de Monterrey, San Ángel, Praderas de la Mesa, Cañón Palmeras, prescindiendo de aquella relativa a la dirección y a las afectaciones materiales y humanas. El sentido de la resolución es el siguiente: se modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información relativa a las afectaciones materiales derivadas de los siniestros geológicos ocurridos en los términos referidos en la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Si tienen comentarios, consejeros, favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario? Yo ninguno. Si no hay comentarios, por favor, someta a la votación el siguiente proyecto de resolución. Claro que sí, consejeros, se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Ruagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con el número RR/113/2015. Gracias, coordinadora. ¿Cuál? Se somete a votación el recurso de revisión RR/115/2015. ¿Estamos juntos? Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Ruagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con el número RR/115/2015. Gracias, coordinador. Por favor de pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión
Número 2, con el número RR/114/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de la ponencia del consejero Octavio Zamora. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se doy el uso de la voz al Consejo General. Gracias, presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre el recurso de revisión identificado como WR-114/2015, en el que el sujeto obligado fue el 21º Ayuntamiento de Tijuana, y la solicitud de información versó en los siguientes términos: una relación que incluya la fecha, ubicación, entre paréntesis, dirección y afectaciones materiales y humanas de siniestros hidrometeorológicos ocurridos en Tijuana de 2010 a 2014. El sujeto obligado en su respuesta la dio en los siguientes términos: que enviaba la información peticionada en forma digital, parcialmente con avances del 70%, ya que por la premura de los tiempos y la vasta información que se encuentra en sus archivos y en la base de datos, es humanamente imposible proporcionar dicha información en el tiempo requerido. El sujeto obligado juntó 8 documentos con los que pretendía entregar la información solicitada. Motivo de lo anterior, se interpuso el presente recurso de revisión en los siguientes términos. El recurrente señaló: solicito interponer un recurso de revisión por 3 motivos. Se respondió a 10 solicitudes de información independientes como una sola. La información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada. Y 3, la información se entregó de manera incompleta. En la contestación del recurso, el sujeto obligado estableció: primer hecho, dicha acción fue realizada para efectos de celeridad al trámite de las diversas solicitudes de información realizadas por el recurrente. Hecho segundo, el recurrente no señala la modalidad en la cual quería fuera entregada la información solicitada, por lo que aquel remitió disco, el cual contiene de manera digital la respuesta. Hecho tercero, la información que se encontraba en los archivos del sujeto obligado fue entregada en su totalidad, siendo posible otorgar aproximadamente el 70% de la información requerida, pero sin embargo era lo obrante dentro de sus archivos y por lo tanto no se les puede obligar a proporcionar información. En el estudio de la materia de este recurso, en primer punto, la notificación única a diversas solicitudes. Si bien el sujeto obligado otorgó respuesta a la solicitud, lo hizo entregándola dentro de la misma resolución de solicitud de información de fecha 29 de mayo de 2015, mediante la cual hizo además entrega de otras 9 solicitudes de información, motivo por el cual se propició una confusión. No solamente al solicitante, al generarle una dificultad para relacionar cada solicitud con su debida respuesta, sino también a este órgano garante al momento de realizar el estudio de presentación. De lo expuesto hasta ahora en el presente considerando, se advierte que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Materia de Transparencia, no solamente al acumular la notificación de varias respuestas mediante la misma resolución de solicitud de información de fecha 21 de mayo de 2015, sino además considerando la totalidad de las mismas como si se tratara de una sola, prestándose lo anterior a interpretaciones erróneas y confusas, pues el mismo no entregó la información de manera clara, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. En relación al siguiente punto, que se refiere a la modalidad de entrega de la información. Analizada la solicitud de acceso a la información, es fácil observar que el particular fue omiso en elegir la modalidad en la que prefería que le entregara el acceso a la información. Por lo tanto, es evidente que el agravio referido mediante su interposición del presente recurso de revisión de fecha 1 de junio del 2015, la información se entregó de una manera distinta a la solicitada, debe ser desechada por este órgano garante al resultar inoperante. En relación al punto número 3, entrega de la información. Para determinar si la entrega de la información fue realizada de manera completa y conforme a lo solicitado, este órgano garante analiza la siguiente documentación entregada a la parte recurrente y de la cual en primer término se advierte
En primer, que el sujeto obligado prescindió de entregar documentación alguna respecto a las prestaciones de siniestros hidrometeorológicos ocurridas durante el año 2013. En segundo término, se advierte que fue entregada documentación no descrita en la solicitud de información, esto es, aquella referente a los años 2007, 2008 y 2009. Por lo tanto, la misma no será analizada por este cuerpo colegiado que refiere. En tercer término, se advierte que el sujeto obligado entregó 16 documentos en formato KMZ. De su análisis se desprende que los mismos fueron entregados en un formato incomprensible, pues al dar clic en ellos aparece un cuadro de diálogo con el mensaje "Windows no puede abrir este archivo", advirtiéndose de esta manera una clara imposibilidad para acceder a dicha documentación. Por último, es necesario apuntar que el sujeto obligado hizo entrega de 10 documentos en formato XLSX de dicha información entregada, por la cual pretendió dar respuesta a los términos establecidos en la solicitud de acceso a la información que originó el presente procedimiento y a la cual sí se puede tener acceso. Se advierte claramente que la misma no corresponde a la solicitud, pues la parte recurrente requirió una relación que incluya la fecha, ubicación, dirección y afectaciones materiales humanas de siniestros hidrometeorológicos ocurridos en Tijuana de 2010 a 2014. Y de la documentación otorgada por el sujeto obligado se concluye que la misma se refiere a la información relativa a censos, así como operativos y recorridos realizados previos a las lluvias, los cuales solo hacen referencia a riesgos probables como deslaves, inundaciones, movimientos de suelo y volumen. Así pues, dicha documentación no corresponde a una solicitud en virtud de que la información contenida se refiere a posibles afectaciones, esto es, hechos futuros o inciertos, lo cual no corresponde con lo solicitado, que es afectaciones ya ocurridas, pues dichos riesgos probables no son dables de considerar como hechos consumados. En conclusión, de lo expuesto en el presente considerando se deduce sin duda que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente al entregar no solamente parte de la información en un formato incomprensible, sino además parte de ella sin correspondencia a lo solicitado e incluso de manera incompleta. No debe pasar sin advertido que del contenido de la documentación entregada por el sujeto obligado se advierte que la misma contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. En virtud de ello, se estima acertado hacer mención que los artículos 5, fracción segunda, séptima, 20ª, 29 y 34 de la Ley en materia de transparencia hacen referencia a la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto por los citados numerales, se concluye que el sujeto obligado debió haber elaborado la versión pública de dicha documentación. Esto es, entregar la documentación en la cual se da acceso a la información, eliminando u omitiendo las partes o secciones que contienen datos personales. Esto es en cuanto al estudio y el sentido de la resolución propuesta a este pleno. Este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información material de la solicitud, que dio origen al presente procedimiento. Esto es, una relación de siniestros hidrometeorológicos ocurridos en Tijuana de 2010 a 2014, la cual debe incluir fecha, ubicación, dirección y afectaciones materiales y humanas de las familias. ¿Tienen comentarios, consejeros? Por favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por el tiempo máximo de 5 minutos. ¿Comentarios? No tengo comentarios. Si no hay comentarios, por favor, consejera, someta a la votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/114/2015, Osuna Estudillo. Estudillo. ¿Aprobado?
Postleguay Duadón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución anteriormente expuesto. Gracias, coordinador. Por favor de pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión con el número RR/116/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, bajo la ponencia del consejero Portero. Gracias. Los expedientes son recurso de revisión 116/2015, recurso de revisión 120/2015. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud consiste en una relación que incluye la fecha, ubicación, dirección y afectaciones materiales y humanas de siniestros salud ambientales ocurridos en Tijuana de 2010 a 2014. El sujeto obligado respondió que enviaba la información peticionada en forma digital, parcialmente con avances de un 70%, ya que por la premura de los tiempos y la vasta información que se encuentra en sus archivos y la base de datos, es humanamente imposible proporcionar esa información en el tiempo requerido. La interposición del recurso consiste en que solicita interponer un recurso de revisión por 3 motivos. Primero, se respondió a 10 solicitudes de información independiente como una sola. La información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada y 3, la información se entregó de manera incompleta. El sujeto obligado manifestó que, hecho primero, dicha acción fue realizada para efectos de celeridad al trámite de las diversas solicitudes de información realizadas por el recurrente. Hecho segundo, el recurrente no señaló la modalidad en la cual quería que fuera entregada la información solicitada, por lo que aquel remitió disco CD, el cual contiene de manera digital la respuesta. Hecho tercero, la información que se encontraba en los archivos del sujeto obligado fue entregada en su totalidad, siendo posible otorgar aproximadamente el 70% de la información requerida, pero sin embargo era la obrante entre los archivos y por lo tanto no se le puede obligar a proporcionar información. A su contestación adjuntó la documental consistente en el oficio número BMPC-0746-15, mediante el cual se señalaba que se solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública, pero no cuentan con dicha información. El estudio consiste en que notificación única a diversas solicitudes. Si bien el sujeto obligado otorgó respuesta a lo solicitado, lo hizo entregándolo dentro de la misma resolución de solicitud de información de fecha del 29 de mayo de 2015, mediante el cual hizo además entrega de respuesta de otras 9 solicitudes, motivo por el cual se propició una confusión no solamente al solicitante al generarle una dificultad para relacionar cada solicitud con su debida respuesta, sino también a este órgano garante al momento de realizar el estudio del presente asunto. De lo expuesto hasta ahora en el presente considerando, se advierte que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 3 de la Ley en materia de transparencia, no solamente al acumular la notificación de varias respuestas mediante la misma resolución de solicitud de información de fecha 29 de mayo de 2015, sino además considerando la totalidad de las mismas como si se tratara de una sola, prestándose lo anterior a interpretaciones erróneas y confusas, pues el mismo no entregó la información de manera clara, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. 2. Modalidad de entrega de la información. Analizada la solicitud original de acceso a la información, es fácil observar que el particular fue omiso en elegir la modalidad en la que prefería se le otorgara el acceso a la información solicitada. Por lo tanto, es evidente que el agravio referido mediante su interposición del presente recurso de revisión de fecha 1 de junio de 2015, la información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada,
debe ser desechado por este órgano garante al resultar inoperante. 3. Entrega de la información. Referente a la información solicitada, el sujeto obligado en su contestación al presente recurso de revisión señaló que mediante oficio número DMPC-0746-15 adjuntó a su escrito el encargado del despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil se limitó a manifestar únicamente que no contar con información relativa a los siniestros socioorganizativos ocurridos durante el periodo 2010-2014. En contraste con ello, el artículo 43 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, señala que en caso de no encontrar la información, se expedirá una resolución que confirme la existencia del documento solicitado y notificará al usuario marcando copia al Comité de Información y a la Comisión de Transparencia Municipal. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho, debiendo ser elaborado, emitido y ejecutado, ciñéndose al principio de legalidad, esto es, debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado. Por lo tanto, aún la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California no establece que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas del texto constitucional, así como de las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desprende la obligación inminente de estos a emitirlas de una manera debidamente fundada y motivada. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que emita un informe fundado y motivado, exponiendo los motivos por los cuales no cuenta con la información a que se refiere la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Consejeros, si quieren comentar, el favor de enlistarse, les recuerdo que tengan el uso de la voz hasta con un tiempo máximo de 5 minutos. Si no hay comentarios, por favor, coordinadora, someta a la votación este punto del orden del día. Quiero aclarar que en el mismo sentido de este recurso de revisión estaba también el recurso RR-120. Estaban juntos, nada más mencioné el 116, pero están los dos. Voy a votar el pagamento. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR-116-2015. Estudillo Osuna. Aprobado. Postegua Hidroaga. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. El siguiente proyecto es el número RR-120, Estudillo Osuna. Aprobado. Postegua Hidroaga. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con el número RR-120-2015. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión con el número RR-118-2015 bajo la ponencia de la consejera Elba Estudillo. Para la exposición del recurso de revisión se nos ocupa sobre el uso de la voz de la consejera Estudillo. Gracias. El recurso de revisión RR-118 del 2015 es contra el 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud de información versa sobre la siguiente información. El recurrente solicitó la versión pública de los dictámenes de iniciativa de reforma al Reglamento de Protección Civil de Tijuana ante el Pleno del Cabildo o ante comisiones entre el 2010 y 2014. La respuesta, el sujeto obligado manifestó que enviaba la información peticionada en forma digital, parcialmente con avances de un 70% aproximadamente, ya que por la premura de los tiempos y la base de información que se encuentra en sus archivos,
y en la base de datos es humanamente imposible proporcionar dicha información en el tiempo requerido. Repito, la respuesta del sujeto obligado fue en el siguiente sentido: entrega la información con avances del 70% por la premura de los tiempos y la base de información que se encuentra en sus archivos y la base de datos es humanamente imposible proporcionar dicha información en el tiempo requerido. El sujeto obligado hizo entrega del periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 22 de enero del 2010, en el cual contiene el reglamento de protección civil del municipio de Tijuana de Baja California. El recurrente interpuso ante ese instituto recurso de revisión en el siguiente término. Primero, se respondió a 10 solicitudes de información independientes como una sola. Segundo, la información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada. Y tercero, la información se entregó de manera incompleta. El recurso de revisión lo respondió el sujeto obligado en los siguientes términos. En cuanto al hecho primero, manifestó que dicha acción fue realizada para efectos de dar celeridad al trámite de las diversas solicitudes de información realizadas por el recurrente. Respecto al hecho segundo, manifestó que el recurrente no señaló la modalidad en la cual quería fuera entregada la información, por lo que aquel le remitió un CD, el cual contiene de manera digital la respuesta. Hecho tercero, la información que se encontraba en los archivos del sujeto obligado fue entregada en su totalidad, siendo posible otorgar aproximadamente el 70% de la información requerida, pero sin embargo era la obrante dentro de sus archivos y por lo tanto no se le podía obligar a proporcionar la información. Es decir, en la respuesta al recurso de revisión manifestó la inexistencia de la información. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, primeramente se advierte que el sujeto obligado respondió a otras 9 solicitudes de acceso a la información en la misma solicitud que da origen al presente recurso, motivo por el cual se genera una confusión, no solamente por la dificultad para relacionar cada solicitud con su debida respuesta, sino también a este órgano garante para realizar el estudio de los recursos de revisión, en particular de este asunto. De lo expuesto hasta ahora en el presente considerando se advierte que el sujeto obligado incumplió con lo establecido con el artículo 3 de la ley en materia de transparencia, no solamente al acumular la notificación de varias respuestas mediante la misma resolución de solicitud de información en fecha 29 de mayo de 2015, sino además considerando la totalidad de las mismas como si se tratara una sola, prestándose lo anterior a interpretaciones erróneas y confusas, pues el mismo no entregó la información de manera clara, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión para el ciudadano. Respecto a la modalidad de entrega, eso debe ser desechado por el órgano garante en virtud de que es fácil observar que el particular fue omiso en elegir la modalidad en que prefería le fuera entregada la información. Por lo que respecta al punto número 3, que es la entrega de información, como ya quedó establecido, el solicitante requirió la versión pública de los dictámenes de iniciativa de reforma al Reglamento de Protección Civil ante el Pleno del Cabildo o sus comisiones durante el periodo 2010 a 2014, haciendo entrega al 21º Ayuntamiento de Tijuana del periódico oficial del Estado de fecha 22 de enero del 2010, el cual contiene el Reglamento de Protección Civil del municipio, advirtiéndose claramente que el sujeto obligado realizó la entrega de un documento que no corresponde a lo solicitado. Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que el sujeto obligado a su vez fue omiso en informar de manera fundada y motivada por qué no realizó la entrega de la documentación requerida.
En virtud de lo anterior, conviene señalar que el artículo 43 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana señala que en caso de no encontrar la información, se expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al usuario marcando copia al Comité de Información y a la Comisión de Transparencia Municipal. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho, debiendo ser elaborado, emitido o ejecutado ciñéndose al principio de legalidad, esto es, debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado. Por lo tanto, aun cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California no establece que las respuestas que emiten los sujetos obligados deben encontrarse debidamente dadas y motivadas, el texto constitucional, así como las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia, se desprende de la obligación inminente de estos al emitirlas de una manera debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, el sentido de la resolución del presente recurso de revisión es que este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la documentación a que se refiere la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, o en su caso, emite un informe fundado y motivado expendiendo los motivos por los cuales no le es posible su entrega. Es cuanto. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse el reporte que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Comentarios? Sí, no tengo comentarios. Si no hay comentarios, por favor, como coordinadora, someta a votación este punto de orden. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/118/2015. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Ruaga. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación y en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión con el número RR/121/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana bajo la ponencia de la consejera Eva Escudilla. Se le concede el uso de la consejera Eva Escudilla para que ponga este punto de orden del día. Gracias. El recurso de revisión RR-121-2015 en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud de acceso a la información versa sobre el siguiente tema. Una relación que incluya la fecha, ubicación, dirección y afectaciones materiales y humanas de siniestros de tipo socioorganizativos ocurridos en Tijuana del 2010 al 2014. El sujeto obligado respondió que enviaba la información peticionada en forma digital parcialmente con avances de un 70%, ya que por la premura de los tiempos y la base de información que se encuentra en sus archivos y en la base de datos es humanamente imposible proporcionar la información en el tiempo requerido. El recurrente solicitó interponer el recurso de revisión en el siguiente sentido. Número 1. Se respondió a 10 solicitudes de información independientes como una sola. Número 2, la información se entregó en una modalidad distinta a la solicitada. Y número 3, la información se entregó de manera incompleta. El sujeto obligado dio respuesta al recurso de revisión en los siguientes términos. Respecto al hecho número 1, manifestó que dicha acción fue realizada para efectos de dar celeridad al trámite de las diversas solicitudes de acceso a información realizadas por el recurrente. Respecto al hecho segundo, manifestó que el recurrente no señaló la modalidad en la cual quería le fuera entregada la información. Y respecto al hecho número tercero, manifestó que la información que se encontraba en los archivos del sujeto obligado fue entregada en su totalidad, siendo posible otorgar aproximadamente el 70% de la información requerida. Sin embargo, era laborante dentro de sus archivos y por lo tanto no se le puede obligar a proporcionar la información. A su contestación del recurso de revisión adjuntó la documental consistente en oficio número DMPC 0746-15, mediante el cual se señalaba que
Se solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, no cuentan con dicha información. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, advertimos, primero, la notificación indica diversas solicitudes. Si bien el sujeto obligado otorgó respuesta a lo solicitado, lo hizo entregándolo dentro de la misma resolución de solicitud de información de fecha 29 de mayo, mediante la cual hizo además entrega de respuesta de otras 9 solicitudes, por lo cual se propició confusión no solamente al solicitarle, al generarle una dificultad para relacionar cada solicitud con su debida respuesta, y a este órgano garante una complicación para el momento de entrar al estudio del presente asunto. No obstante lo anterior, de la documentación entregada en la respuesta a la solicitud de acceso a la información que nos atañe, se desprende un oficio adjunto a la misma, mediante el cual el encargado de despacho de la Dirección de Protección Municipal de Protección Civil informó que hacía entrega de 70% aproximadamente de los avances, en virtud de que por la premura de lo expuesto hasta ahora en el presente considerando, se advierte que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 3º en la ley en materia de transparencia. No solamente al acumular la notificación de varias respuestas mediante la misma resolución de solicitud de información de fecha 29 de mayo, sino además considerando la totalidad de las mismas como si se tratara de una sola, prestándose lo anterior a interpretaciones erróneas y confusas. Por lo mismo, no entregó la información de manera clara, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. Por lo que respecta a la modalidad de entrega de información, esto debe ser desechado en virtud de resultar inoperante, ya que el ciudadano no mencionó, fue omiso en elegir la modalidad de entrega de información. Por lo que respecta al hecho número 3, entrega de información, referente a la información solicitada, el sujeto obligado en su contestación al presente recurso señaló que mediante oficio adjunto a su escrito, el encargado de despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil se limitó a manifestar únicamente que no cuenta con información relativa a siniestros socioorganizativos ocurridos durante el periodo 2010-2014. En contraste con dicha declaración, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho elaborado, emitido o ejecutado ciñéndose al principio de legalidad, es decir, debe estar adecuado, suficientemente fundado y motivado. Por lo tanto, aun cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California no establece que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, del texto constitucional, así como de las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende la obligación inminente de estos a emitirlos de una manera debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, el sentido de la presente resolución es: este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que emita un informe fundado y motivado, exponiendo los motivos por los cuales no cuenta con la información a que se refiere la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto. Consejeros, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz por el tiempo máximo de 5 minutos. Yo no tengo. Si no hay comentarios, por favor, coordinadora, someta a votación este punto del día. Claro que sí. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución anteriormente expuesto con el número RR/121/2015. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Duago. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias, coordinadora. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números RR/191/2015, RR/2005/2015 y RR/209/2015, interpuestos en contra de los primeros 2 del Poder Legislativo y el último en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Los 3 en el mismo sentido y bajo la ponencia del consejero José. Gracias. Los sujetos obligados
en el 191-2015, en el 205-2015 es el Poder Equitativo del Estado, y en el recurso de revisión 209-2015 es el 20º Ayuntamiento de Tijuana. La parte recurrente señalaba al grupo de cada expediente fue notificada vía electrónica en medio electrónico señalado para tales efectos, para que señalara el supuesto bajo el cual presentó su recurso de revisión, lo anterior en un término de 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surtiera efecto la notificación. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo referido, la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención por cuenta. Aunado lo anterior, en dicho prohibido se percibió a la parte recurrente que de no cumplir con la prevención en el comento que presenta recurso de revisión se tendría por no interpuesto. Derivado de lo anteriormente analizado, este órgano orante concluye que en virtud de que la parte recurrente señalada al rubro de cada expediente fue omisa en subsanar la prevención referida, los presentes recursos de revisión deben tenerse por no interpuestos. En consecuencia, la parte recurrente señalada al rubro de cada expediente no cumplió con la prevención realizada. Una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, se declara precluido su derecho para los efectos legales conducentes. En razón de lo anterior, dichos recursos de revisión se tienen por no interpuestos. Consejeros, si tienen comentarios sobre el enlistarse, les recuerdo que tienen mucho la voz. ¿Comentarios? No. Si no hay comentarios, coordinadora, por favor, someta a votación este otro punto de orden del día. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución con el número RR-191-215. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Dudadón. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias. Se somete en votación nominal el recurso de revisión RR-205-2015 en contra del Poder Legislativo del Estado. Osuna Estudillo. Aprobado. Estudillo Osuna, perdón. Postleguay Dudadón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Por último, se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución de recurso de revisión con el número RR-209-2015 interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Dudadón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el sexto de asuntos generales. En asuntos generales ya se desincorporó la cuarta, ¿no? La cuarta sesión ordinaria de fecha 27 de agosto de 2015, propuesto por el consejero Octavio Sandoval. Se incorporó el segundo punto del orden del día en asuntos generales, en donde el consejero Octavio Sandoval solicita un informe a la Contraloría Interna sobre la razón por la cual no se emitió de manera inmediata la convocatoria para la vacante de secretaria. Perdón. Secretaria. Someta a la votación. Se somete en votación nominal por orden alfabético la incorporación del punto 2. La incorporación ya está. Ya está. El solicito mi informe. Ok.
que solicita el informe a la Contraloría Interna, sobre la cual no se emitió la convocatoria de manera inmediata del cargo de secretaria ejecutiva. Estudillo Osuna. Aprobado. Leguay Duagón. En contra. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 2 votos a favor y 1 en contra, se aprueba por mayoría la solicitud del informe de Contraloría Interna sobre la razón por la cual no se emitió de manera inmediata la convocatoria para la vacante de secretaria ejecutiva. ¿Algún otro asunto? El punto 3 de Asuntos Generales, la consejera Elba Estudillo propone incorpora el punto en donde propone dejar sin efectos la declaratoria de desierta de la convocatoria pública y abierta con el número ITAI BC C2/2015 de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que se realice un análisis y una vez sea aprobado. Someto a la votación. Solicito el uso de la voz. Adelante. Para hacer manifestaciones respecto al punto incorporado en asuntos generales, me permito manifestar que no obstante las manifestaciones vertidas por el consejero presidente en el sentido de no haber recibido retroalimentación respecto a las entrevistas realizadas a los candidatos a la coordinación jurídica, me permito comentar que dicha retroalimentación no fue solicitada por el consejero presidente por ningún medio, ratificando mi postura de que dicha decisión se tomó en forma unilateral, no fue discutida, analizada o aprobada por el Pleno de este instituto. Por otra parte, me permito hacer hincapié en que dicha retroalimentación tampoco fue solicitada por la Coordinación de Administración y Procedimientos de ese instituto, permitiéndome fundamentar lo señalado en este último renglón con lo siguiente. Si bien es competencia de la Coordinación de Administración y Procedimientos llevar a cabo todos los trámites de los procesos de reclutamiento y selección de personal en términos del artículo 85, fracción 13ª del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, el cual dice: contratar previo autorización del Pleno al personal del Instituto y llevar a cabo todos los trámites correspondientes a los procesos de reclutamiento, selección y apoyo a las áreas en las herramientas necesarias para inducción, capacitación y actualización del personal. La solicitud es que se deje sin efecto la declaración antes mencionada, se reciba la retroalimentación de los miembros del Pleno y si éste estima pertinente declararla desierta, lo someta a votación en sesión ordinaria o extraordinaria, o en su defecto gire instrucciones expresas a la Coordinación de Administración y Procedimientos, y que de dicha sesión o dicho acuerdo se desprenda la voluntad del Pleno en el sentido de esta declaración. Y de igual forma me permito manifestar, pues, si bien corresponde al consejero presidente guiar las sesiones de Pleno, y sin el afán de usurpar dichas funciones, sugiero que la votación de este punto del orden del día se lleve a cabo por votación nominal. Eso es todo. Adelante, coordinador, somete a la votación nominal. Se somete en votación nominal por orden alfabético el punto propuesto por la consejera Estudillo sobre dejarse en efectos la declaratoria desierta de la convocatoria para la vacante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que se lleve a cabo un análisis por parte de los integrantes del Pleno y una vez que se discuta, se apruebe. Consejera Estudillo Osuna. Aprobado. Leguay Duagón. En contra. El pie razonable de voto. El procedimiento se encuentra concluido y es a la presidencia que le compete cerrar el procedimiento, habida cuenta de las facultades que tiene orgánicamente para tales respectos. Y como coordinador del área administrativa que dirige los procedimientos en ese sentido, a la
la presidencia le corresponde también coordinar esa área, de tal manera que las facultades de la presidencia en ese sentido las ejerció debidamente para ese efecto. Por lo tanto, voto en contra en que se reabra este procedimiento. Sandoval López. Voto a favor. Bien, existiendo 2 votos a favor y 1 en contra, se aprueba por mayoría el dejar sin efectos, por mayoría declarar desierta la convocatoria abierta, pública y abierta de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Pase al siguiente orden del día, por favor, coordinador. El siguiente punto del orden del día es el 7º resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante. En esta sesión, segunda sesión de Pleno del mes de septiembre, se aprobó el informe mensual de la Secretaria Ejecutiva correspondiente al mes de agosto. También se aprobaron 10 proyectos de resolución correspondientes a recursos de revisión, dentro de los cuales se modificaron en 7 ocasiones la respuesta del sujeto obligado y 3 recursos de revisión se consideraron como no interpuestos. También dentro del asuntos generales se acordó por mayoría de votos el que la Contraloría Interna emita un informe, por la razón por la cual no se publicó de manera inmediata la convocatoria para Secretaría Ejecutiva, y también se acordó en esta sesión por mayoría el dejar sin efecto la declaratoria, dejar como declarada como desierta la convocatoria de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Gracias, coordinadora. Por favor, continuando con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es fijar la fecha y la hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, jueves 17 de septiembre, siendo las 14:35 del día 9 de septiembre de 2015. Se clausura esta segunda sesión ordinaria de septiembre de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.